Mil años de historia no lineal. Manuel de Landa. Introducción. A pesar de su título, este no es un libro de historia, sino un libro de filosofía. Lo es, sin embargo, de una filosofía profundamente histórica, cuya tesis central sostiene que todas las estructuras que nos rodean y forman nuestra realidad, montañas, animales y plantas, lenguajes humanos e instituciones sociales, son el resultado de procesos históricos concretos. Es por ello que para ser conscientes de esta filosofía debe necesariamente tomar la historia real como su punto de partida. El problema es, por supuesto, que aquellos que escriben la historia, incluso académicamente, lo hacen ya desde un punto de vista filosófico, lo cual nos mantiene atrapados en un círculo vicioso. Pero así como la historia y la filosofía pueden interactuar para hacer imposible una vinculación objetiva con la realidad, cuando determinadas visiones del mundo aniquiladas y procedimientos para reunir la evidencia histórica cuando determinadas visiones del mundo aniquiladas y procedimientos para reunir la evidencia histórica se contrariñen mutuamente de manera negativa. Ambas disciplinas también pueden interactuar positivamente y convertir su dependencia mutua en un círculo virtuoso. Más aún podemos afirmar que dicha interacción positiva haya empezado. Son muchos los historiadores que han abandonado su eurocentrismo y ahora cuestionan el ascenso económico de Occidente. ¿Por qué no ocurrió en China o en el Islam? Es hoy día una pregunta común. Otros historiadores han dejado atrás incluso su antropocentrismo e incluyen una multitud de historias no humanas en sus investigaciones. Por su parte, una gran cantidad de filósofos se ha beneficiado de la nueva evidencia histórica que nos ha sido revelada por historiadores como Braudel, Neil, y la han usado como punto de partida para crear una nueva versión del materialismo libre de los dogmas del pasado. La filosofía no es, sin embargo, la única disciplina que ha sido influenciada por esta nueva conciencia histórica. No sería una exageración afirmar que en las últimas 2 o 3 décadas la historia se ha infiltrado en la física, química y la biología. Es verdad que la termodinámica del siglo XIX había ya introducido la fecha del tiempo en la física, enriqueciendo este campo con procesos históricos irreversibles. Y la teoría de la evolución, por su parte, había mostrado que los animales y las plantas no eran encarnaciones de esencias eternas, sino acumulaciones históricas de rasgos adaptativos conocidos por el elemento reproductivo. No obstante, las versiones clásicas de estas dos teorías incorporaron una noción limitada a la historia en sus respectivos aparatos conceptuales. Tanto la termodinámica clásica como el darwinismo admitían solo un resultado histórico posible en el alcance del equilibrio térmico del diseño apto. En ambos casos, una vez que este punto era alcanzado, los procesos históricos cesaban de contar. En cierto sentido, el diseño óptimo o la distribución óptima de energía representaba para estas teorías el fin de la historia. No debe de sobreponernos entonces que la actual irrupción de inquietudes de orden histórico en la ciencia sea una consecuencia de los avances en estas dos áreas del conocimiento científico. Al mostrar que los axiomas clásicos eran válidos solamente por sistemas cerrados donde la energía total es siempre conservada, pero si uno deja de entrar y salir de un sistema, un flujo intenso de energía, si uno empuja el sistema lejos del equilibrio. El número y tipos de posibles resultados históricos se incrementa considerablemente en lugar de una simple y una única forma de estabilidad. Tenemos en cambio múltiples formas de variada complejidad, atractores estáticos, periódicos y caóticos. Por otra parte, cuando un sistema cambia repentinamente de un estado estable a otro, en un punto crítico llamado bifurcación, fluctuaciones menores pueden llegar a jugar. Así, cuando estudiamos un sistema físico lejos del equilibrio, necesitamos conocer la naturaleza específica de las fluctuaciones que han estado presentes en cada bifurcación. En otras palabras, necesitamos conocer su historia para entender su estado dinámico actual. Y lo que es cierto de los sistemas físicos lo es más común de los biológicos. Los atractores y las bifurcaciones son rasgos de cualquier sistema en el cual las dinámicas están del equilibrio y cuyo comportamiento es no lineal, es decir, en sistemas en los que existen fuertes interacciones y retroalimentaciones entre los componentes, ya sea que el sistema en cuestión esté compuesto de moléculas o de criaturas vivas. Exhibirá estados estables endógenamente generados atractores y transiciones abruptas entre estos estados bifurcaciones siempre y cuando exista retroalimentación y un flujo intenso de energía.
En la medida en que la biología ha comenzado a incluir estos fenómenos no lineales en sus modelos, por ejemplo, la estimulación mutua entre depredadores y presas que caracteriza sus carreras armamentistas. La noción de un diseño óptimo en la evolución ha dejado de tener sentido. Es decir, y para continuar con el mismo ejemplo, en una carrera armamentista no existe una solución óptima fijada de antemano, ya que el criterio de la que no cuenta como acto cambia la dinámica. En la medida en que la creencia en un criterio fijo del grado óptimo de actitud ha sido de la biología, la complejidad de los procesos históricos que ha vuelto a ser revalorada. Este libro es una exploración de los problemas que se pueden ser abiertos a la reflexión filosófica por una operación similar en las ciencias sociales y en la historia humana. En particular, en las siguientes páginas se explora la posibilidad de una historia no lineal y fuera de equilibrio, trazando el desarrollo de la civilización occidental en 3 distintas narrativas históricas. Cada una comienza aproximadamente en el año 1000 y termina en nuestro tiempo 1000 años después. Ciertamente cabría preguntarse si esta aproximación al problema no contradice el propósito inicial. ¿No es en sí misma lineal la idea de seguir una línea de desarrollo siglo por siglo? La respuesta es que cada concepción no lineal de la historia no tiene que ver en absoluto con el estilo de representación, como si uno se pudiese capturar la dinámica compleja de los procesos históricos humanos dando saltos atrás entre los siglos. Por el contrario, lo que es necesario aquí no es una operación textual, sino física. Así como la historia ha permeado la física, debemos ahora permitir que la física se infiltre en la historia humana. Anteriores intentos en esta dirección, y de manera muy destacada el trabajo pionero del físico Arthur Urban, ofrecen una ilustración muy útil de los cambios conceptuales que esta implicación implicaría. Inveral fue tal vez el primero en visualizar las grandes transiciones de la historia. La transición de cazadores, recolectores, agricultores y de agricultores a pobladores de asentamientos urbanos, no como un avance lineal en la escala del progreso, sino como el producto del cruce de umbrales críticos. Más específicamente, así como una sustancia química puede existir en varios estados distintos, sólido, químico, gaseoso, y puede cambiar de un estado estable a otro en puntos críticos de la intensidad de temperatura, así como las sociedades humanas pueden ser vistas como un material capaz de sufrir cambios de estados de punto de críticos de densidad de la población, de la cantidad de energía consumida, de la densidad de la interacción social. Ibral nos invita a visualizar a los grupos de cazadores-recolectores como partículas de gas, en el sentido que tales grupos vivían distanciados unos de otros y solían interactuar raramente y de manera poco sistemática. Cuando la humanidad comenzó a cultivar cereales y la interacción entre seres humanos y plantas creó comunidades sedentarias, se podría decir que la humanidad misma se condensó en grupos cuyas interacciones fueron a partir entonces más frecuente, aunque todavía reguladas. Finalmente, cuando estas comunidades intensificaron su producción agrícola de manera que los excedentes pudiesen ser guardados y distribuidos, la humanidad adquirió por primera vez el estado físico de un cristal, en el sentido de que los gobiernos centrales pudieron desde entonces imponer una red simétrica de leyes y regulaciones a las poblaciones urbanas. Pese a que este cuadro puede ser sobresimplificado, contiene una indicación muy importante sobre la naturaleza de la historia no lineal. Si las distintas etapas de la historia humana fueron realmente ocasionadas por transiciones críticas, entonces no son propiamente etapas, es decir, pasos progresivos en un desarrollo donde cada paso dejaría atrás el anterior. Por el contrario, así como las fases gaseosa, líquida y sólida del agua pueden coexistir, así cada nueva fase se agrega a las anteriores, coexistiendo en retorno con ellas sin dejar el pasado. Más aún se podría decir que así como un material dado puede solidificarse en formas alternativas, hielo, copo, nieve, cristal, vidrio, así la humanidad tendrá distintas maneras de condensarse o solidificarse. Los nómadas de las estepas, unos mongoles, no domesticaron plantas sino animales migratorios. El estilo de vida consecuentemente les impulsó la necesidad de moverse con sus rebaños, como si ellos hubiesen una condensación no dentro de un recipiente, sino como un fluido móvil y por momentos turbulentos. Cuando estos nómadas adquirieron un estado sólido, la estructura resultante fue más parecida a un vidrio que a un cristal, más y menos centralizada. En otras palabras, la historia humana no sigue una línea recta que apunta hacia las ciudades urbanas como una meta última. Por el contrario, en cada transición hay estados estables alternativos y pueden dar consistencias complejas de estados.
Claro está que todo lo anterior puede ser solo una metáfora sugestiva. Uno de los propósitos de este libro consiste precisamente en remover dicho contenido metafórico, pero además incluso como metáfora de la evolución social, las imágenes de hibernar la adolescente. Otro inconveniente: el mundo material posee un rasgo más amplio de alternativas para la generación espontánea de estructura que las transiciones críticas mencionadas. Incluso, las formas más simples de materia y energía poseen un potencial de autoorganización que va más allá del tipo relativamente sencillo implicado en la creación de cristales. Existen, por ejemplo, estados estables que pueden sostener actividad coherente. Y a diferencia de los ejemplos anteriores donde la innovación no puede ocurrir, existe la combinación no lineal, donde no puede ser generaciones verdaderamente nuevas. Todas estas nuevas de generación espontánea de estructura en el mundo material sugieren que la materia orgánica es mucho más variable y creativa de lo que nos imaginamos. Es por ello que esta nueva visión de la creatividad inherente de la materia debe ser asimilada a toda su riqueza conceptual por una filosofía materialista. Pese a que el concepto de autoorganización ha sido elaborado considerablemente en las últimas décadas, necesita ser redefinido antes de poder ser aplicado al ámbito de las sociedades humanas. De manera más específica, necesitamos tomar en cuenta que cualquier explicación de la conducta humana debe introducir entidades intencionales y irreductibles como la creencia y los deseos individuales, dado que tantas preferencias como expectativas sirven de guía y motivación para las decisiones humanas. En algunos casos, las decisiones tomadas por seres humanos están determinadas por la posición y el rol de estos en una organización jerárquica o son llevadas a coincidir con las metas de tal organización. Tal toma de decisiones centralizada y la implementación de planes basada en ella dejan muy poco espacio para la autoorganización, pero en otros casos lo que importa son las consecuencias colectivas no intencionales de las decisiones intencionales, y es en estos últimos que podemos esperar que ocurra generación espontánea de estructura. La mejor ilustración de una institución social que emerge espontáneamente de la interacción de la toma de decisiones descentralizada es la de los mercados precapitalistas, entidades colectivas que surgen de la interacción de muchos compradores y vendedores sin necesidad de coordinación central. En su versión clásica, la de Adam Smith, la dinámica de los mercados es pensada como si estuviera gobernada por un atractor estático que define el punto de partida más eficiente de la relación de la oferta y la demanda, el punto donde no hay ni exceso ni déficit, pero versiones más modernas de la dinámica de mercado indican que ésta puede estar estabilizada por un atractor periódico que la fuerza a atravesar los ciclos de bonanza y que quiebra la duración variante desde los ciclos de negocios de 3 años hasta largas ondas cíclicas de 50 años. Ya se han aplicado al mundo material o a los resultados no planeados del quehacer humano. Estos nuevos conceptos exigen una nueva metodología. Algunas de las implicaciones metodológicas de este cambio son obvias. Los matemáticos, por ejemplo, necesitan moldear procesos no lineales usando computadoras porque las ecuaciones no pueden ser resueltas exactamente. Para decirlo más técnica, a diferencia de las ecuaciones lineales del tipo que más prevalece en la ciencia, las no lineales son muy difíciles de resolver analíticamente y exigen el uso de simulaciones numéricas muy detalladas que son obtenidas con el auxilio de máquinas digitales. Esta limitación de las herramientas analíticas para el estudio de las dinámicas no lineales se vuelve una restricción aún mayor en el caso de la combinación no lineal. En este caso, ciertas combinaciones pueden exhibir propiedades emergentes, es decir, propiedades de todo no poseídas por sus partes. Estas propiedades emergentes son introducidas por las interacciones entre los componentes y esto implica que un tratamiento analítico que empiece con el todo y lo decisione en sus partes está condenado a dejar fuera precisamente tales propiedades. Por supuesto, las herramientas analíticas no pueden ser simplemente rechazadas por sus limitaciones. Más bien podríamos decir que toda estrategia analítica que enfoque un problema de arriba hacia abajo del todo, sus partes deberían complementarse con una investigación que fuese en el sentido opuesto, es decir, de abajo hacia arriba. El análisis necesita ir de la mano de la síntesis. Y es aquí donde los computadores nos ofrecen una ayuda indiscutible, por ejemplo. En vez de iniciar el estudio de un ecosistema complejo de forma analítica, comenzando por el ecosistema como un todo y luego dividiéndose en especies, podemos simular en una computadora una población virtual de animales y plantas interactuando entre sí, y solo si las propiedades emergentes que se les atribuyen al ecosistema se generan de modo espontáneo de estas interacciones, podremos afirmar que hemos capturado la combinación no lineal del ecosistema. El presente libro intenta realizar una investigación filosófica de la historia del milenio que vaya de lo más posible de lo bajo hacia arriba. Esto no significa, por supuesto, que la narrativa aquí presentada
haya surgido a partir de simulaciones sintéticas de la realidad social. Aunque los resultados de simulaciones dinámicas urbanas y económicas fueron incluidos, las investigaciones de esta dirección aún están en su infancia. Más bien, a través del libro se hace un esfuerzo por no tomar como dadas las existencias propiedades sistemáticas, ya sea las características a las comunidades, a las organizaciones, instituciones o a las ciudades. Si postulan las propiedades no reductibles pertenecientes a estas entidades sociales, se debe dar una explicación del proceso que las sintetizó. En otras palabras, las entidades sociales o cualquier nivel son tratadas como el resultado dinámico de entidades localizadas en el nivel inmediatamente inferior, personas en el caso de comunidades u organizaciones en el caso de gobiernos o redes institucionales.